Bienvenidos, amigos de Uno TV, a su espacio Camino a la Presidencial. Antes de comenzar con el análisis de hoy, vamos a ver lo que ocurrió y la controversia que levantó la declaración del presidente Calderón sobre la diferencia entre Josefina Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto. La semana pasada, el presidente Felipe Calderón despertó una controversia al presentar durante una reunión privada con banqueros una diapositiva con resultados de una encuesta de preferencias electorales que coloca a la panista Josefina Vázquez Mota en el segundo lugar de intención de voto, solamente a 4 puntos del priista Enrique Peña Nieto. Sin dar nombres ni partidos, Calderón dijo que la contienda se va a poner buena. La información se filtró y los partidos fueron los primeros en reaccionar. El tricolor reclamó que el Ejecutivo participe activamente en un proceso federal, mientras Peña Nieto sugirió a Los Pinos consultar otra encuestadora. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador se limitó a desestimar las encuestas y el PRD sí arremetió contra el primer mandatario cuestionando su proselitismo, por lo que anunció una denuncia ante la FEPADE. En pleno 24 de febrero, Día de la Bandera, el presidente Felipe Calderón se pronunció como un demócrata que se mantendrá al margen e incluso dijo que evitaría declaraciones que enfrenten a los 4 aspirantes a sucederlo en el cargo. En tanto, el IFE anunció que dará a conocer la tendencia de los resultados con un conteo alterno al PREP la noche de las elecciones. Camino a la Presidencial, David Rubí. De manera que fue suficiente mencionar cifras, puntos claros en la diferencia y que la contienda se pondría buena para que los partidos de oposición se levantaran. Lo cual no es de sorprender en estos momentos electorales. Digamos que la sensibilidad de cada uno de ellos parece exacerbada. El PRI denunció al presidente por participar en el proceso electoral, tomando como única base esta declaración. Y por ahí además se escapó el comentario de que revise otras encuestadoras. Eso sugieren los priistas, de manera que esto fue un duro golpe para ellos. Sus palabras así lo manifiestan. Por el otro lado, Andrés Manuel López Obrador denunció el proselitismo del presidente y refrendó su teoría de que las encuestas sirven a quienes las pagan. Teoría bastante ingenua, pues ninguna encuesta tendría resultados similares. Y por otro lado, esto deslegitima a todas las encuestadoras serias que tiene nuestro país. Pero bueno, esto ya de ninguna manera sorprende de parte de Andrés Manuel López Obrador. Calderón, por su lado, refrendó su compromiso por mantenerse al margen y completamente demócrata en este proceso. En este sentido, hoy analizaremos con base en la percepción ciudadana la imagen y posicionamiento de Josefina Vázquez Mota para vislumbrar las razones del aumento en puntos que hemos venido viendo en las encuestas. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, tocaya. Un gusto tenerte con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Pues sin duda, Ana, que ahora hemos venido viendo con el pasar de las semanas en las encuestas y sobre todo tras la interna que arroja como la candidata a la presidencia del PAN, que Josefina Vázquez Mota ha venido en aumento en popularidad y en posicionamiento. Así es, tocaya. En puntos, o eso pareciera. Entonces, en este sentido, me gustaría que comenzáramos. A ver, si empezamos preguntando a la ciudadanía, si hoy fueran las elecciones, ¿por qué partido votaría? Y así analizamos el posicionamiento de los partidos que nos dicen los datos. Con mucho gusto, tocaya. En Grupo Impacto Inteligente levantamos una encuesta esta misma semana a nivel nacional, donde preguntamos, aquí está la primera pregunta, si hoy fueran las elecciones, ¿por qué partido votaría? Y bueno, esto es lo que nos contesta la gente en toda la República, en todo el país. Y tenemos aquí el primer lugar, son los indecisos con un 29%, casi un 30% que no saben todavía por quién piensan votar. Por el PRI verde nos dicen que un 24%, el PAN un 19%, el PRD un 10% tiene de preferencia electoral y bueno, de ahí ya los porcentajes más pequeñitos estamos viendo que el ciudadano no votaría con un 8%, el voto secreto nos dice un 5%, por el Partido Nueva Alianza 1.50% y otro es un puntito 33%. La verdad es que esto casi no es representativo, aquí están los datos y bueno, vemos cómo ha sido marcada la tendencia en todos los programas que hemos hecho, el PRI a la cabeza, seguido por el PAN y por el PRD. Hasta el final tenemos a Nueva Alianza. No, bueno, así lo estamos encontrando. Finalmente lo único que estamos encontrando aquí de diferencia de datito interesante es que la distancia entre el PRI y el PAN definitivamente se está cortando. Así es, dejando el PRD estancado en tercera posición, eso sin duda, Nueva Alianza, digamos, luchando ahí por el registro, pero estamos viendo que se acorta. Ahora, lo interesante será ver si esta distancia
se va cortando por la alza de los puntos de Josefina Vázquez Mota, por la caída de Peña Nieto o por los dos. Entonces, a ver, Tocay, si preguntamos lo mismo que estamos preguntando por partido, pero si hoy fueran las elecciones, ¿por qué candidato votaría? ¿Qué nos dicen los datos? Vamos a ver con mucho gusto. Aquí está la siguiente pregunta. Vemos aquí los resultados. Si en este momento se celebraran las elecciones, ¿por quién votaría? Y aquí vemos igual, por Enrique Peña Nieto nos contestan un 26% del PRI, por Josefina Vázquez Mota del PAN es un 21%, por Andrés Manuel López Obrador votarían en este momento un 14%, es decir, 14 de cada 100 personas, un 7% nos dice que por ninguno, un 1.54% el voto secreto, un 1.30% nos dicen que por Gabriel Cuadri del PANAL, y bueno, el número de indecisos aquí es el mayor porcentaje con un 28%. Aquí vemos que la distancia entre Enrique Peña Nieto y Josefina, como tú lo mencionabas hace rato, se acorta. Nosotros en nuestras mediciones estamos hablando de 5 puntos aproximadamente. Y bueno, el número de indecisos también todavía se conserva en un 30%, aproximadamente un 28%. Es alto todavía, ¿no? Bueno, definitivamente, y más con estas controversias que han causado ahora, y ahora las encuestas parecen ser el foco de atención ahorita de la discusión, con todas estas, que hemos visto discusiones y todo al respecto. Encontramos que Calderón hace una declaración de 4 puntos de diferencia. Bueno, pues con las mediciones que nos estás presentando aquí, pues tan descabellado no está. Así es, Tocaya. Sale Gea con 7 puntos de diferencia también, de manera que, bueno, pareciera entonces que no suena disonante tampoco, sino que realmente esta distancia va acortándose, y finalmente, de una manera u otra, con diferencias de puntos, estamos viendo que se acorta. Eso no creo que nadie lo pueda negar. No, y bueno, yo incluso he recibido comentarios en el Twitter donde me preguntan eso, y yo lo que les contesto es que hay diferentes formas de medir. Hay incluso encuestadoras que no están poniendo o no están tomando en cuenta el dato de indecisos y se van directamente a los porcentajes de los candidatos y de los partidos. Y lo que yo sí veo aquí que es una constante es que la tendencia se conserva, y es la misma tendencia donde sí vemos a Enrique Peña Nieto a la cabeza, pero donde la mayoría de las casas encuestadoras estamos viendo que se reduce esta distancia. Hay una reducción de la distancia, esa es la lectura. Así es, y dentro del margen de error, que todos lo sabemos, las encuestas manejan ciertos puntitos de margen de error, es que se encuentra esta distancia. Esa es una realidad, así es. Bien, de manera que eso, pues entonces no lo podemos negar, y entonces se está transformando la elección. A ver cómo ves tú, en una elección de 2 candidatos populares. Así es. Donde una elección terciada ya parece un escenario imposible, con un Andrés Manuel López Obrador prácticamente en la cola. Sí, y que lo que estamos viendo es que la competencia se está perfilando, como lo hemos platicado aquí en distintos programas hace ya tiempo, en el panel PRD, y va a ser bastante competitiva. Exactamente. Bueno, entonces, a ver, Tocaya, para seguir con nuestros análisis que hemos hecho estas semanas y seguir con Josefina Vázquez Mota, a ver, platicamos para ver sus fortalezas y sus debilidades. Si preguntamos a los simpatizantes de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué no votarían por Josefina Vázquez Mota? ¿Cuáles son sus respuestas? Con mucho gusto, Tocaya, vamos a ver qué nos contestaron. Aquí están los datos. A la pregunta, ¿por qué no votaría por Josefina Vázquez Mota? Estamos viendo aquí las respuestas de la gente. El mayor porcentaje no nos contestó esta pregunta con un 30%, o no lo sabe, eso es lo que nos dijo. La siguiente es un 24% porque no simpatiza con el PAN. Un 22%, es decir, 22 de cada 100 personas, porque no conocen sus propuestas de campaña. Un 11%, es casi un 12%, porque no le inspira confianza. El 7% nos contesta porque ella no tiene la capacidad para tener ese cargo. Un 2% porque una mujer no podría desempeñar ese cargo. Y bueno, un puntito 43 nos contestó que porque no le interesa el bienestar de la gente. Aquí estamos viendo la mayoría de los votantes que no piensan votar por ella, pues es el voto duro de los partidos, un 24%, que estamos hablando del PRI y del PRD. Y bueno, el siguiente porcentaje es porque no conocen sus propuestas de campaña. Desconocimiento y voto duro serían las principales razones. Pero el dato interesante que estamos encontrando aquí es que solo el 2% dice que por ser mujer. Fíjate, y ha sido un cuestionamiento que ha estado en debate si realmente los mexicanos están listos para enfrentar un tema de género con una mujer que sea candidata a la presidencia. Aquí está la respuesta de que ser mujer no es una limitante de ninguna manera. Incluso las personas que no van a votar por ella,
la razón de no hacerlo no es porque sea mujer ni sea una cuestión discriminatoria, simplemente por cuestiones de percepción en cuanto a capacidad, en cuanto a preferencia partidista, en cuanto a otros temas que resultan un poco más interesantes y que debe resultar una buena noticia para todos porque el voto es un poco más pensado que discriminatorio. Sí, claro. Y eso como sociedad siempre estamos hablando de una sociedad democráticamente mucho más avanzada. Y más equilibrada, por supuesto. De manera que estamos en buenas noticias. Claro, y otra cosa que yo observo es que casi no tiene negativos, ¿no? Eso lo veníamos viendo también, no me acuerdo, unas semanas antes. Es una candidata que independientemente del hecho de ser mujer o no tiene negativos. Esa será entonces su fortaleza. Así es. A ver, entonces si ahondamos en esto y lo hacemos al revés, a las personas que simpatizan con Josefina Vázquez Mota, ¿por qué sí van a votar por ella? Con mucho gusto vamos a ver qué nos respondieron los ciudadanos Tocaya. Y bueno, aquí está la pregunta, ¿por qué sí votaría por Josefina Vázquez Mota del PAN? La mayoría de los resultados, con un 32%, nos contestaron porque creen que una mujer puede dar mejores resultados. El 15% nos dice que porque es una mujer con liderazgo. Otro 15% nos contestó que por sus propuestas para gobernar. Un 14% no sabe o no nos contestó esta pregunta. Un 11% nos dice porque simpatiza por el PAN, es casi un 12%. Y bueno, el 10% nos dice que porque le parece honesta. Es el porcentaje más pequeñito. Y bueno, como aquí lo estamos viendo en la pantalla, Tocaya, pues es porque creen que una mujer puede dar mejores resultados, incluso es una fortaleza, ¿no? Fíjate, entonces estamos refrendando lo que estábamos platicando. El 2% que decía que solamente el 2% no votaría por ella por ser mujer, estamos encontrando con el porcentaje más alto de este lado de por qué sí, con el 33%. Así es. De manera que es la parte más fuerte que por ser mujer daría mejores resultados. Esto sin duda lo está haciendo el factor fuerte de su campaña. Este factorcito cambio que está metiendo a la ciudadanía definitivamente puede ser la fortaleza para que su candidatura remonte. Eso es lo que estamos viendo, por lo menos lo que nos dice la ciudadanía en estos datos. Sí, porque precisamente ahora que mencionas la palabra cambio, la verdad es que la mayoría de las elecciones, la disyuntiva que tenemos como ciudadanos es continuidad o cambio. Y pareciera ser que el hecho de que Josefina sea mujer representa el cambio. Cuando ¿no? debería ser la candidata a la continuidad. Así es. De manera que es un contraste muy interesante lo que se está viendo en su campaña. Y por otro lado encontramos con porcentajes más bajos características similares a lo que veíamos con Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto en semanas pasadas, que es liderazgo, capacidad, honestidad, esto que valora mucho la ciudadanía. Pero la única que trae un factor diferente es Josefina Vázquez Mota y eso podría explotarse y entonces veremos variar los datos de aquí a julio. Sí, es un diferencial que ahorita está resaltando muchísimo, ¿no? Eso es lo que parece. Así es, Tocaya. Bueno, a ver, Tocaya, si nos centramos un poquito en lo que ha hecho Josefina Vázquez Mota y preguntamos a la ciudadanía qué es lo último o qué es lo principal que recuerdan de ella, que nos dicen los datos. Con mucho gusto, Tocaya, vamos a ver. Y bueno, aquí está la pregunta. En este momento, ¿qué recuerda más de Josefina Vázquez Mota? El 54% no nos contestó esta pregunta, es un porcentaje alto. De ahí sigue un 20%, casi un 21%, que nos contesta, es la primera mujer candidata del PAN a la presidencia de la República. Un 6% nos contesta que tiene una trayectoria limpia hasta el momento. Un 5% recuerda que fue secretaria de Educación Pública. Un 4% recuerda su conflicto con el Baster Gordillo. Otro 4% nos contesta que entre Santiago Krill y Ernesto Cordero ganó la interna del PAN. Un 2% ya son porcentajes muy pequeños, que no ha gobernado ningún estado, es lo que recuerda de ella. Y un 1.58% que fue secretaria de Desarrollo Social. La mayoría de la gente no nos contestó la pregunta, es alto el porcentaje, pero sigue de, bueno, que es la primera mujer candidata del PAN a la presidencia de la República. Otra vez es una fortaleza, ¿no? Es lo más recordado, pues. Es que estamos refrendando esta teoría de que el ser mujer verdaderamente está incluyendo, no sé si es determinante o no, pero en su campaña está metiendo un factor muy importante, por lo menos estratégicamente para ellos, porque estamos encontrando, fíjate, que el porcentaje más alto que es la primera mujer candidata, y si le sumamos la interna, que fueron los reflectores que tuvo Josefina versus Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto y hasta Cuadri, que ninguno tuvo estos reflectores, estamos encontrando que es casi un 25%. Y todos los factorcitos, si los sumamos, que son cuestiones de trayectoria, nos da un 21%. Así de manera que lo más importante es, o lo que más se recuerda es la interna, cómo surge de candidata a la presidencia y que es la primera mujer candidata a la presidencia. De manera entonces que si fue estratégicamente, al PAN le está funcionando.
pero muchísimo, ¿no? Además que se ha visto en diferentes elecciones que las más participativas somos las mujeres, y si ella parece ser que está haciendo o teniendo una imagen y un discurso muy empático, quiero pensar que tanto para hombres como mujeres, porque las preferencias y las razones para votar por ella es porque es mujer, ¿no? A pesar de que se dice o se ha dicho que México es un país machista, etcétera, aquí se está rompiendo ese paradigma, ¿no? Exactamente, pero a ver, entonces comprobémoslo, Tocaya. Si preguntamos a la ciudadanía específicamente, si ellos creen que el país está listo para tener un presidente mujer, ¿qué nos dicen los datos? Vamos a ver qué nos respondió Tocaya esta pregunta. Aquí están los datos. ¿Usted cree o no cree que nuestro país está listo para tener una mujer presidente? El 66% sí cree que estamos listos para tener una mujer presidente, y un 18% no lo cree, y bueno, un 14%, casi un 15%, es decir, 15 de cada 100 personas no nos contestaron esta pregunta. Pero bueno, aquí pues es contundente, 66 de cada 100 personas creen que estamos listos para tener una presidenta mujer. Es casi un 70%. Entonces, contrario a lo que se duda sobre si estos cuestionamientos sobre si México está listo, preparado, lo haría o no por una cuestión de mujer, estamos viendo que ese es un tema que tal vez ni siquiera participe en las elecciones, por lo menos en términos generales, porque estamos aquí viendo un 70% casi. Que es altísimo, ¿no? Bueno. Ahora que inicien las campañas, ojalá y mantenga un discurso pues empático y no sexista, pues, sino central, y porque la verdad es que esto pareciera que representa un dato o que no tienen los otros candidatos, y que ella puede explotar muy bien, ¿no? Bueno, una cualidad que se está privilegiando muy bien y mucho, ¿no? Ahí está entonces para su equipo de campaña, a ver qué estrategias siguen. Pero a ver, la ciudadanía, por ejemplo, Tocaya, si les preguntáramos, ¿qué le recomiendan a Josefina Vázquez Mota para seguir aumentando estos puntos en popularidad y posicionamiento? ¿Qué nos dicen los datos? Vamos a ver, Tocaya, con mucho gusto, aquí están las respuestas. ¿Qué le recomendaría a Josefina Vázquez Mota para mejorar su campaña? El 31% no nos contestó esta pregunta o no sabe. Un 23% mejorar su estrategia de campaña. Un 17% informar sobre sus propuestas. Un 16% nos dice que nada, que le parece que así está bien. Un 7% le recomendaría aparecer más en medios de comunicación, y un 3.83% cambiar su imagen. Aquí están los datos, Tocaya. Bueno, Tocaya, pues entonces, si resumimos, pues ahí estarán los puntos estratégicos para los equipos de campaña, entonces. Así es. Bueno, mejorar su estrategia es el primer lugar seguido de los no saben, no contestan. Parece ser que está bien, pero podría ser el hecho de que ella saliera en campaña, diera a conocer más sus propuestas, esta parte del discurso que comentábamos, en fin. Tendrán que fortalecerlo entonces. Es fortalecerlo, bueno, muy probablemente. Bien, Tocaya, pues sin duda que todo esto va marcando las pautas para la elección del 1 de julio, que la tenemos cada vez más cerca, y aquí estaremos tú y yo analizando día con día de selección. Con muchísimo gusto, muchísimas gracias, Tocaya. Muchas gracias a ti, Tocaya, como siempre. Gracias. Muchas gracias, amigos de Uno TV, como siempre, y yo los veo en la próxima de su espacio, Camino a la Presidencial.